Lujuria de sacerdote causa tragedia impensable. En el corazón de esta trágica historia había tres personas: John Reynolds, un exmarine y esposo devoto; Emily Reynolds, su amorosa pero a menudo solitaria esposa; y el padre Mark, un sacerdote encantador y misterioso. Sus vidas, una vez normales, se enredaron en mentiras y tragedias, atormentando a la pacífica ciudad de Meadowbrook para siempre. John y Emily Reynolds parecían la pareja perfecta. Casados por más de 10 años, habían construido una vida llena de estabilidad y respeto. John, un exmarine condecorado, era admirado por su disciplina y honestidad. Emily, ama de casa, era amada por su amabilidad y su papel activo en las actividades de la comunidad. Su matrimonio aparentemente feliz era una piedra angular de su círculo social. Sin embargo, bajo esta superficie idílica, Emily a menudo se sentía sola. El nuevo trabajo de John lo mantenía fuera de casa durante largas horas. Como consultor de seguridad para una empresa de alto perfil, John viajaba con frecuencia, dejando a Emily sola para administrar el hogar y sus 2 hijos. Su trabajo, aunque prestigioso, exigía casi todo su tiempo y energía. Los días de Emily estaban llenos de anhelo, sus tardes estaban vacías sin la presencia de John. Se ocupaba de los eventos de la comunidad y de las actividades de la iglesia, pero el vacío en su corazón crecía con cada día que pasaba. El padre Mark, el nuevo sacerdote de la iglesia de Santa María, era una figura magnética. Sus sermones eran apasionados, atrayendo a más feligreses cada domingo. Parecía comprender las luchas y los secretos de aquellos que confiaban en él, ofreciendo consuelo y orientación. Emily se sintió cada vez más atraída por su carismática presencia, buscando consuelo en sus palabras y compañía. Se ofreció más como voluntaria en la iglesia, con la esperanza de llenar el vacío dejado por la ausencia de John. A medida que las ausencias de John se hacían más largas, el vínculo de Emily con el padre Mark se profundizaba. Encontró en él un confidente, alguien que escuchaba sin juzgar. Sus conversaciones se volvieron más personales, más intensas. El padre Mark, detrás de su fachada benévola, albergaba sus propios secretos y ambiciones. Vio la vulnerabilidad de Emily y aprovechó la oportunidad para acercarla. El escándalo comenzó con susurros, como todos los escándalos. Meadowbrook era una ciudad pequeña y los secretos eran difíciles de guardar. John, ajeno a la creciente cercanía entre su esposa y el sacerdote, se concentró en su exigente trabajo. Estaba orgulloso de su trabajo, proporcionando estrategias de seguridad para clientes influyentes, garantizando su seguridad en un mundo lleno de amenazas invisibles. Sin embargo, no era consciente de la mayor amenaza que se estaba gestando en su propia casa. El padre Mark llegó a Meadowbrook como el nuevo párroco, convirtiéndose rápidamente en una figura querida. Sus sermones eran apasionados, sus consejos sabios y su presencia reconfortante. Tenía una habilidad única para conectarse con sus feligreses, ofreciendo orientación y consuelo en momentos de necesidad. Emily, profundamente espiritual y activamente involucrada en la iglesia, se sintió atraída por el carisma y la calidez del padre Mark. El romance entre Emily y el padre Mark comenzó de manera inocua. Emily, luchando con sentimientos de soledad debido a las frecuentes ausencias de John para el trabajo y el servicio comunitario, buscó consuelo en la iglesia. El padre Mark, siempre accesible, se convirtió en su confidente. Sus conversaciones, inicialmente centradas en la fe y las luchas personales, gradualmente se volvieron más personales. Emily sintió una conexión con el sacerdote que nunca había sentido con nadie más, una sensación de ser verdaderamente comprendida y valorada. El padre Mark quedó completamente cautivado por la honestidad y vulnerabilidad de Emily. Se sintió atraído por ella no solo como feligrés, sino como mujer. Sus reuniones se hicieron más frecuentes y más privadas, celebradas en los rincones tranquilos y escondidos de la iglesia. Las líneas entre sus papeles comenzaron a difuminarse y una tensión tácita se coció a fuego lento entre ellos.
La naturaleza prohibida de que un sacerdote se enamorara de una mujer casada añadía un peligro emocionante a todos los extraños. Mirada robada y conversación tranquila. A medida que su relación crecía, comenzaron a reunirse fuera de la iglesia, fingiendo que era para recibir orientación espiritual. Emily y el padre Mark daban largos paseos por el campo, sus conversaciones estaban llenas de risas y compartían secretos. Su conexión emocional rápidamente se volvió física, sus manos se rozaban entre sí, caricias persistentes que despertaban un intenso deseo. Se encontraron en una aventura apasionada, sus cuerpos apretados en las sombras, los corazones acelerados con la emoción del amor prohibido. Cada reunión secreta estaba cargada de la emoción de lo que estaban haciendo, cruzando líneas sagradas y cediendo a la poderosa atracción entre ellos. El peso de su secreto era pesado, el conocimiento de su aventura un recordatorio constante de los límites que estaban rompiendo. Cada roce, cada susurro, cada momento a solas estaba lleno del tabú de su relación, haciendo que su amor prohibido fuera aún más embriagador. El romance entre Emily y el padre Mark se volvió cada vez más intenso, consumiendo sus pensamientos y acciones. Se volvieron imprudentes, se reunían en lugares más riesgosos y dejaban pistas sutiles que insinuaban su indiscreción. El comportamiento de Emily comenzó a cambiar notablemente. Se volvió más distante y evasiva con John, su comportamiento una vez estable ahora estaba marcado por la inquietud y la distracción. El padre Mark también se vio afectado. Sus sermones adquirieron un tono más ferviente, reflejando la agitación que había en su interior. Luchó con sus votos y la culpa de sus acciones, pero no pudo cortar su conexión con Emily. La aventura le proporcionó una sensación de emoción y satisfacción que nunca antes había experimentado. John, inicialmente ajeno al asunto, comenzó a notar los cambios en Emily. Sus largas noches en la iglesia, las llamadas telefónicas secretas y su repentina frialdad hacia él apuntaban a que algo andaba mal. Sus sospechas crecieron y comenzó a reconstruir las pruebas de la traición de Emily. Su mundo, una vez estable y predecible, comenzó a desmoronarse. La comunidad también empezó a susurrar. Meadowbrook era un pequeño pueblo donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás y los sutiles cambios en Emily y el padre Mark no pasaban desapercibidos. Los chismes se extendieron como la pólvora y la naturaleza escandalosa de su relación se convirtió en el tema de conversaciones en voz baja y miradas especulativas. A medida que el asunto continuaba, surgió una verdad más oscura. El padre Mark tenía un historial de indiscreciones similares. Salió a la luz que Emily no era la única mujer a la que había seducido bajo el disfraz de guía espiritual. Varias otras mujeres, una vez atraídas por su encanto y carisma, se presentaron con sus propias historias de reuniones secretas y aventuras ilícitas. La revelación de las múltiples aventuras del padre Mark arrojó una luz siniestra sobre su relación con Emily. El sacerdote, antes visto como un pilar de la comunidad, ahora era visto con sospecha y desprecio. El creciente peligro y desesperación en las acciones del padre Mark se hicieron evidentes mientras buscaba mantener sus secretos. A cualquier precio. El padre Mark estaba desesperado por guardar sus secretos, así que hizo algo terrible. David, un asiduo asistente a la iglesia, sorprendió al padre Mark y a Emily besándose en el confesionario. David amenazó con contárselo a todo el mundo a menos que el padre Mark confesara. Aterrorizado por la idea de arruinar su imagen perfecta, el padre Mark ideó un oscuro plan. Engañó a David para que fuera al campanario de la iglesia a hablar. Era una noche oscura y tranquila, perfecta para lo que el padre Mark tenía en mente. La torre era alta y estaba apartada. Mientras permanecían de pie junto al borde, David se volvió más insistente, su voz se elevó con emoción. David no vio al padre Mark empujándolo más cerca del borde. Con un movimiento rápido y brutal, el padre Mark lo empujó. Los ojos de David se abrieron de par en par mientras perdía el equilibrio, agitando los brazos en busca de algo a lo que agarrarse. Pero no había nada. Gritó mientras caía,
el sonido cortando la tranquila noche. Pareció una eternidad antes de que tocara el suelo. El horrible golpe del cuerpo de David resonó en la noche. La sangre se extendió a su alrededor, su cuerpo se dobló de maneras extrañas. El padre Mark miró hacia abajo desde la torre, con el corazón acelerado. Ver a David muerto fue horrible, pero también un alivio. Su secreto estaba a salvo. Bajó rápidamente de la torre y se aseguró de que nadie viera lo que sucedió. Confiado en que estaba solo, arrastró el cuerpo de David a un lugar oculto en el sótano de la iglesia. Escondió el cuerpo debajo de cosas viejas de la iglesia que nadie usaba. Le temblaban las manos, pero trató de actuar con normalidad, fingiendo que no había pasado nada. El padre Mark seguía haciendo misas, tranquilo y sereno. La gente se dio cuenta de que David había desaparecido, pero sin un cuerpo seguía siendo un misterio. El padre Mark consoló a su pueblo, actuando preocupado mientras ocultaba su culpa. Pasó el tiempo y la gente dejó de preguntar por David. El padre Mark siguió así, dando esperanza y consejos a todos. Pero por dentro siempre estaba nervioso, asustado de cualquier sonido o sombra inesperada. Sabía el gran riesgo que corría, pero sentía que no tenía otra opción. Emily, sin darse cuenta de los extremos mortales a los que había llegado el padre Mark, continuó su aventura. Ella notó un cambio en él, una oscuridad que parecía cernirse sobre él, pero él desestimó sus preocupaciones con una sonrisa. Trató de convencerse a sí mismo de que podía seguir adelante, de que podía enterrar su culpa junto con David. Pero el peso de sus acciones pesaba sobre él, cada día, una lucha por mantener su fachada. Con el tiempo, la investigación policial se enfrió. No había pistas, ni sospechosos, ni nada que vinculara al padre Mark con el crimen. Empezó a creer que se había salido con la suya. Reanudó su vida, pero el recuerdo de esa noche nunca lo abandonó. Atormentaba sus sueños y manchaba cada momento que pasaba despierto. Pensó que había silenciado a David, pero el tormento de su conciencia era implacable. Fue entonces cuando el momento que John había temido finalmente se desplegó ante sus ojos. Su vida se había construido sobre una base de amor, confianza y sueños compartidos con su esposa, Emily. Sin embargo, en los últimos tiempos se había visto una sombra sobre su relación a medida que Emily se volvía distante, a menudo perdida en sus pensamientos y con frecuencia lejos de casa. Abrumado por la sospecha, John decidió descubrir la verdad siguiendo a Emily una tarde nublada. Su búsqueda lo llevó a la iglesia de Santa María, donde la vio entrar en el santuario. En silencio, se deslizó dentro y se escondió detrás del altar, su corazón latía con anticipación. Desde su punto de vista oculto, John observó a Emily y al padre Mark. Parecía diferente, vivaz, su rostro irradiaba una felicidad que John no había visto en muchos meses. El padre Mark, conocido por su naturaleza carismática y cariñosa, se paró más cerca de ella de lo que parecía apropiado, tocando su brazo de una manera que encendió una ira ardiente en John. Esta visión confirmó sus más graves temores entre su esposa y el sacerdote en el que ambos confiaban. Envuelto en una mezcla de furia y angustia, John no pudo contenerse. Salió de su escondite detrás del altar, sorprendiendo tanto a Emily como al padre Mark. El rostro de Emily se puso pálido, mientras que el padre Mark, por lo general tan sereno, pareció brevemente inquieto. El enfrentamiento que siguió fue feroz y cargado de emoción. La voz de John, cargada de traición, resonó a través de la iglesia mientras los acusaba, cada palabra cargada con el dolor de la traición. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó, con la voz entrecortada con cada palabra. ¿A nosotros? ¿A nuestra familia? Emily, completamente desconcertada y luchando por encontrar las palabras, tartamudeó, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. John, no es lo que piensas, trató de explicar, pero la culpa agobió sus palabras. El padre Mark intervino, tratando de calmar la escalada de la situación con las manos levantadas en un gesto de paz. John, por favor, escucha.
Se suponía que esto no iba a suceder. Es más complicado de lo que crees. Suplicó, con voz desesperada para que John lo entendiera y lo perdonara. Pero John estaba consumido por la rabia, alimentado por la traición de las dos personas que había amado más. ¿Complicado? Me has traicionado. Traicionamos todo lo que representamos. Gritó John, con la voz hirviendo de ira. Sus puños se cerraron, su cuerpo temblaba con una furia incontrolable. El aire estaba cargado de tensión y la situación se convirtió en un caos. John, consumido por una rabia incontrolable, se abalanzó sobre el padre Marcos. El sacerdote, generalmente pacífico, se vio obligado a un acto desesperado de defensa propia para protegerse a sí mismo y al oscuro secreto que compartían. Sus ojos frenéticos escudriñaron la zona y encontraron un crucifijo grande y pesado cerca del altar. En un momento de puro instinto, el padre Mark agarró el crucifijo. El primer golpe golpeó a John con un ruido sordo repugnante, abriéndole la frente y enviando chorros de sangre. John, empujado por la furia, cargó de nuevo, pero el padre Marcos, presa del terror, blandió el crucifijo con todas sus fuerzas. Cada golpe era más brutal que el anterior, los huesos se agrietaban y la carne se desgarraba. La sangre salpicaba el altar mientras el padre Mark golpeaba una y otra vez, el sonido de los golpes resonaba en la iglesia. El golpe final y demoledor destrozó el cráneo de John, dejándolo sin vida en un charco de sangre, con el crucifijo sagrado goteando sangre. Las manos del padre Mark temblaban, cubiertas de la sangre de John y pedazos de carne. El suelo estaba resbaladizo de color carmesí, el cuerpo de John era un desastre roto y sangriento. Su rostro estaba casi irreconocible, hundido por la fuerza de los golpes. El sacerdote estaba de pie sobre el cuerpo sin vida, jadeando, rodeado por las espantosas secuelas de su desesperada lucha por sobrevivir. Las secuelas fueron desgarradoras. Emily, al presenciar la impactante espiral de violencia, se quedó paralizada, abrumada por el horror y la tristeza. Su vida, una vez rebosante de amor y esperanzas futuras, estaba en ruinas. Se desplomó junto al cuerpo de John, sus gritos llenaron el silencio inquietante que siguió al trágico encuentro. El padre Mark, mirando sus manos manchadas de sangre y el cuerpo de su antiguo amigo, sintió todo el peso de sus acciones. El pánico se apoderó de él y huyó, dejando tras de sí una escena de caos y tragedia. Su escape no fue solo de la ubicación física, sino de la culpa aplastante y las consecuencias inminentes de sus acciones. La tranquila noche fue interrumpida por las luces rojas y azules intermitentes de los coches de policía que corrían por las estrechas calles de la ciudad. Emily Reynolds, angustiada y en estado de shock, había llamado al 911, con la voz temblorosa mientras informaba de la horrible escena. El padre Mark, cubierto de la sangre de John, huyó de la escena de su crimen, con el corazón palpitando de miedo y culpa. La pequeña ciudad, que alguna vez fue su santuario, ahora se sentía como un laberinto de peligro y traición. Cuando las primeras luces del amanecer tocaron Meadowbrook, la noticia del asesinato de John se extendió rápidamente, por lo que la policía comenzó a buscar en todos los pasillos de la iglesia y lo que encontraron los sorprendió. En un rincón oscuro de la iglesia, la policía encontró el cuerpo de David horriblemente retorcido por una mala caída. Ahora sabían que había dos víctimas fatales cuyos destinos estaban sellados a manos del mismo hombre. Este macabro descubrimiento no dejó lugar a dudas. El padre Mark, que alguna vez fue una figura respetada, ahora era visto como un monstruo. La policía recorrió cada parte de la iglesia en busca de pistas, cada punto oculto revelaba más sobre los oscuros secretos que guardaba, y así comenzó la persecución. En todas las unidades, tenemos un sospechoso prófugo. El padre Mark es considerado armado y peligroso. Acércate con cautela a través de la radio de la policía. El padre Mark se movía por los callejones y senderos ocultos de la ciudad. Su mente se apresuraba a buscar un plan. Sabía que la policía se acercaría pronto.
Su única oportunidad era llegar a los densos bosques en las afueras de la ciudad, donde podría perderse y, con suerte, evadir la captura. La detective Miller, una oficial experimentada con una reputación por su incansable búsqueda de justicia, coordinó la persecución. Conocía cada rincón de Meadowbrook y utilizaba sus conocimientos para predecir los movimientos del padre Mark. Se instalaron controles de carretera en todas las salidas principales y los oficiales peinaron las calles y las áreas circundantes. El corazón del padre Mark latía con fuerza cuando llegó a las afueras de la ciudad. El denso bosque se alzaba ante él, ofreciendo un rayo de esperanza. Miró hacia atrás, viendo el parpadeo lejano de las luces de la policía y oyendo el débil ulular de las sirenas. Con un último estallido de energía, se sumergió en el bosque, su mente era un torbellino de miedo y desesperación. El bosque era espeso y confuso, y la maleza tiraba de su ropa y ralentizaba su avance. Tropezó con raíces y rocas, y su respiración llegaba en jadeos entrecortados. Cada chasquido de una ramita o el susurro de las hojas lo hacían saltar, temiendo la llegada de la policía. La realidad de sus acciones comenzó a pesar sobre él, sus pensamientos eran una mezcla caótica de culpa y autopreservación. El detective Miller no se quedó atrás. Condujo a un equipo de oficiales al bosque, con sus linternas cortando la niebla de la mañana. El aroma del pino y la tierra húmeda llenaba el aire, mezclándose con la tensión de la persecución. El bosque, por lo general un lugar de paz, ahora se sentía como una trampa que se acercaba al padre Mark. Disperso, no puede haber ido muy lejos, ordenó Miller, con voz firme y decidida. Sabía que estaban cerca. Las ramas rotas y el follaje perturbado proporcionaban un rastro claro. Los perros, entrenados para el rastreo, ladraban y tiraban de sus correas, ansiosos por atrapar a su presa. Las fuerzas del padre Mark disminuían a medida que se adentraba en el bosque, su mente se aceleraba con pensamientos de escape, arrepentimiento y el terrible crimen que había cometido. No pudo evitar pensar en Emily, la mujer que, sin saberlo, había puesto en marcha estos trágicos acontecimientos. El peso de sus pecados se sentía insoportable y comenzó a considerar un último acto desesperado para escapar de la justicia. De repente, los ladridos de los perros policía perforaron el aire. El pánico se apoderó del padre Mark cuando se dio cuenta de que su tiempo se estaba acabando. Comenzó a correr desesperadamente, pero el agotamiento y el miedo nublaron su juicio. Tropezó con un claro donde se encontró con los rayos cegadores de las linternas de la policía. «Alto allí. Pon tus manos donde podamos verlos». La voz del detective Miller resonó, firme y autoritaria. El padre Marcos, jadeante y derrotado, levantó sus manos manchadas de sangre. Cayó de rodillas, el peso de sus acciones lo aplastó. Los agentes lo rodearon rápidamente y lo esposaron. Mientras se lo llevaban, sintió que el frío metal le mordía las muñecas, una manifestación física de su culpa. En un momento de pura desesperación, el padre Mark hizo un intento desesperado de quitarse la vida. Mientras los oficiales se distraían, se abalanzó sobre una roca dentada, tratando de poner fin a su tormento. Sin embargo, los oficiales reaccionaron rápidamente, tirando de él hacia atrás y sujetándolo con más fuerza. Su fallido intento de suicidio no hizo más que aumentar su miseria. A medida que el sol se elevaba por completo sobre Meadowbrook, la ciudad una vez serena ahora era testigo de la dramática captura de su sacerdote caído. El padre Mark fue llevado, su destino sellado por sus propias acciones oscuras. La persecución había terminado, pero las cicatrices dejadas en la comunidad persistirían en los años venideros. El padre Mark fue detenido, su mente era un borrón de arrepentimiento y desesperación. El juicio fue rápido y las pruebas abrumadoras. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras estaba sentado en su celda, se dio cuenta de la realidad de su situación. Las barras de hierro y las paredes de concreto eran un recordatorio constante de sus pecados y de la vida que había destruido.
En la cárcel, el padre Mark se enfrentaba diariamente al tormento de su conciencia. Sus intentos de buscar la redención se encontraron con la fría realidad de sus acciones. Los susurros de los otros reclusos, el aislamiento y el conocimiento del dolor que había causado, le pesaban mucho. Había intentado escapar de la justicia, pero ahora pasaría el resto de su vida enfrentándola de frente. La comunidad de Meadowbrook comenzó a sanar lentamente, pero el recuerdo de la traición del padre Mark y los trágicos eventos que siguieron permanecieron grabados en sus mentes. La iglesia, que alguna vez fue un lugar de consuelo, ahora se erigía como un recordatorio de la oscuridad que había consumido brevemente su ciudad. Y así, el padre Mark cumplió su condena de cadena perpetua, perseguido por los fantasmas de su vida. De su pasado, de su intento fallido de fuga, un recordatorio constante de su ineludible culpa. ¿Podría John haber imaginado alguna vez las profundidades de la traición que le esperaban? ¿La búsqueda de consuelo de Emily estaba destinada a terminar en tragedia? ¿Y qué hay del padre Mark, cuyos oscuros secretos y acciones desesperadas destrozaron a una comunidad? ¿Cómo se recuperará Meadowbrook de una devastación tan profunda? Gracias por unirse a nosotros para descubrir esta desgarradora historia.